gracias te damos, Señor Jesús, por este momento que tú nos permites para poder estar delante de tu presencia y así presentar este tiempo, Señor mi Dios, para poder hablar de tu palabra, aprender de ello, Señor, y enseñarlo. Ayúdanos, Señor Jesús, para poder tener ese entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hemos visto una consecuencia de hábitos, una secuencia de hábitos, el cual nos permite poder estar en consagración con Dios, para Jesús, y tener esa vida consagrada para poder hacer la voluntad de Dios correctamente. Como humanos también nos es difícil muchas veces poder cumplir a cabalidad todo lo que manda la palabra de Dios. Pero también Dios nos dice que si en lo poco le somos fiel, en lo mucho nos pondrá. Y es que el mandato tampoco es que vamos a buscar lo poco, sino que es lo que va a ver Dios. Porque en todo eso que pudimos hacer en toda nuestra vida, cuando nosotros le creímos, cuando Él nos amó primero, cuando nosotros comenzamos un compromiso con Dios, y Él comienza a ver y se da cuenta de que a través de ese compromiso comenzamos a tomar ciertos hábitos para poderle agradar a Él. De eso es lo que Dios quiere que nosotros nos demos cuenta, de que nosotros tratemos la manera de estar cerca de Él con todo lo que hacemos, hablamos, pensamos, oímos, vemos, sintamos, hagamos, donde andemos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Y es por eso que hemos hablado de algunos hábitos de consagración que nos permiten vivir una consagración para con Dios y así poder permanecer nosotros en esa vida de santidad delante de Dios. Santos como el profeta Elías, santos como el profeta Eliseo, aún como el rey David. No estoy hablando de esa santidad. Santidad es aquello de que nosotros tratemos la forma de vivir para Dios, como lo manda la palabra. No como yo me lo imagino, sino como lo manda la palabra. No como yo lo quiero hacer y así lo tiene que aceptar a Dios. No es eso. Es como lo manda la palabra. Y si yo comienzo a hacer las cosas como lo manda la palabra de Dios, entonces comenzaré yo a decir que estoy cerca de Dios. Pero si yo no hago las cosas como Dios manda, entonces no puedo decir que yo vivo cerca de Dios o Dios vive dentro de mí. ¿Y quién es el que da testimonio de todas esas cosas? Es el Espíritu Santo. Uno de los hábitos que nosotros debemos de aprender a adoptar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida delante de Dios, es reconocer también al Espíritu Santo dentro de nosotros. Yo no voy a ver a Dios en un árbol, no voy a ver a Dios en un animal, no voy a ver al Espíritu Santo en el sol o algo así. Tengo que ver al Espíritu Santo dentro de mí. Y quisiera que fuéramos a Juan, al Evangelio de Juan, o el Evangelio escrito por Juan, capítulo 14. Y dice: en el nombre de Dios. 14, versículos del 16 al 26. Dice: en el nombre de Dios, y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Sí? Pero vean lo que dicen en el 15. Si me amáis, si vosotros en verdad me aman, guardad mis mandamientos. Nosotros no le podemos amar a Dios a medias. O sí o no. Por ejemplo,
si usted es ama de casa y usted se atiende mucho en su casa, la limpieza, ver a los hijos, lavar la ropa, hacer los pagos, cocinar, tantas cosas, ¿verdad? Y en eso llega su esposo a su casa y le dice a usted, ¿cómo te fue en el día? Oh, muy cansada, tuve que hacer esto, y usted le comienza a mencionar una gran lista de tareas que usted hizo en ese día. Y cuando usted le pregunta a su esposo, ¿me amas? Medio. ¿Cómo se sentiría usted? O viceversa. ¿Qué pasaría que el hombre llegara de trabajar? Fue un día muy trajeado, muy trajineado, fue un día muy difícil, muy ocupado, y cuando usted llega a casa, pero ni un vaso con agua, ¿sí? Y solo le dicen, mira, tienes que pagar esto, mira, hay que pagar esto, hay que pagar aquello. Es tu responsabilidad como hombre, cierto, pero no te demuestran que están valorando y apreciándolo como lo que haces como hombre. Y máxime cuando tu esposa no te demuestra que te ama. ¿Cómo se sentiría uno de hombre? Así es con Dios. ¿Sí? Muchas veces nosotros decimos, Jesús dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Si tú me amas, haz lo que yo te pido que hagas. Hazlo por mí, dice Jesucristo. Hazlo por mí, dice Dios. ¿Sí? Oh, pero si Dios está en su trono celestial, es cierto. Oh, pero si Jesucristo también habita junto al Padre, lo dice la palabra de Dios. Pero aquí dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros por siempre. Entonces, Dios el Padre y Dios Jesucristo no nos están dejando solos, dejan al Espíritu Santo, quien nos guía a hacer lo correcto, la voluntad de Dios. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Sí? Entonces, Jesucristo está dejando un espíritu que nos guía, un espíritu que nos fortalece, un espíritu que nos habla. Son esas veces cuando usted está orando y en eso usted oye su voz en su mente, en su corazón. Debo de leer la Biblia. Debo de buscar más a Dios. Sí, Señor, yo he dejado de asistir a tu casa, bueno, no por mi voluntad, sino que por una pandemia, pero he dejado de buscarte en mi casa, he dejado esas cosas. Esas situaciones donde tú mismo comienzas a darte cuenta y a reflexionar sobre la búsqueda a Dios y tu vida espiritual, es porque el Espíritu Santo te está hablando. Ah, sí, pero yo nunca me imaginé que el Espíritu Santo era eso. Mira, te lo voy a poner de esta forma. Muchas veces nosotros estamos sentados en la sala de la casa y se nos antoja un helado. Quisiera un helado, un helado de chocolate, con chispas de chocolate, es la que a mí me gusta, una banana split, ¿sí? Bueno, y te levantas y lo vas a comprar. Obviamente tú no estás hablando con alguien, estás hablando contigo mismo, pero eso no fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te va a estar diciendo ve a comprar un helado, o sea, él no se ocupa de esas cosas. Pero tú dices, fui yo quien lo pensó, porque se me antojó, ¿sí? Tú comienzas a hablar en tu mente, quiero un helado, se me antoja, tengo hambre y se me antojan unas tortillas con queso derretido. Se me antoja una hamburguesa. Son cosas que tú piensas, ¿sí? Y tú comienzas a analizar, comienzas a pensar y todo eso. Pero esta mente humana, pon mucha atención en esto, esta mente humana nunca te va a empujar a leer la Biblia. Esta mente humana, la naturaleza humana, nunca te va a empujar a que busques a Dios, ni las cosas de Dios. La mente humana siempre te va a empujar a buscar una diversión, ¿sí? Porque tienes que ocuparte de algo.
o comer, o dormir, o tomar agua, las necesidades corporales. Eso es lo que se ocupa tu mente humana, pero el Espíritu Santo se va a ocupar de lo que necesita tu alma y tu espíritu. Entonces, cuando tú dices, Dios, necesito leer de tu palabra, Dios, necesito orar, hincarme, necesito encerrarme en mi habitación y buscar al Padre, Dios, necesito hacer tal cosa porque yo quiero hacerlo para Dios. Ten por seguro que eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo se da cuenta que tú estás bien sensible y eres sensible para escucharle su voz, la voz de Dios. ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos que amar al Padre, tenemos que amar a Jesús para que el Espíritu Santo nos pueda guiar y pueda habitar aquí adentro. Si yo no amo al Padre, si yo no amo a Jesús, yo amo más las riquezas, yo amo más lo del mundo, yo amo más las diversiones, yo amo más los intereses humanos, entonces no puedo yo recibir la voz del Espíritu Santo en mi vida, porque primero yo tengo que amar al Padre y sentirme amado por Él, ¿sí? Porque Él me amó primero a mí. Yo escuché esta palabra y dice, el Padre no me ama porque yo le amé a Él, sino que yo le amo porque Él me amó primero. Entonces, cuando yo no estoy poniendo atención a la consagración de mi vida, ni tengo el hábito de escuchar al Espíritu Santo sobre las cosas del alma y del Espíritu, que es la palabra de Dios y el conocimiento, y andar conforme a su voluntad, nunca voy a saber yo cuál es la voz del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? En realidad es la tercera persona de Dios. El Espíritu Santo ocupa el tercer puesto, y es que no es una jerarquía, los tres son uno, pero el Espíritu Santo es el que mora dentro de nosotros. Es la tercera persona de Dios, no es una fuerza natural del universo, del cosmos, no es eso, y tampoco no es una energía positiva. Aquí no estamos hablando de algo positivo, ¿sí? Aquí estamos hablando de alguien real, alguien que sí vive, que sí existe. Entonces, en Hechos capítulo 1, y oigan esto, Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 1-8. Capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, recibiré poder. Oh sí, qué bien. Yo voy a recibir poder, por lo cuanto yo voy a sanar, yo voy a libertar. No, permíteme un momento y quiero aclararte esto. Recibiréis poder. ¿Para qué yo necesito un poder? ¿Para qué necesito yo en mi vida de consagración a Dios poder? ¿Para qué? Muchas veces nosotros como humanos pensamos el poder de dominar, poder de gobernar. No ese es el poder que Dios nos quiere dar a través del Espíritu Santo. Y recibiréis poder porque aunque Jesucristo ya no está en esta tierra, nosotros tenemos ese avance, esa fortaleza, esa iniciativa de poder ir a predicar el Evangelio, de poder ir a hablar de Dios sin miedo y sin temor. Ese es el poder. El poder de decir que yo ya soy una nueva criatura porque Dios me ha transformado y la palabra de Dios me ha llevado por un buen camino, y eso me conduce a hacer la voluntad de Dios sin perjuicios, sin acusaciones y sin miedos. Ese es el poder del Espíritu Santo, porque todas las cosas Dios las hará, ¿sí? Yo no voy a libertar a nadie porque yo no soy el libertador. El libertador es Jesucristo a través del Espíritu Santo, ¿sí? Yo no voy a ir a perdonar pecados porque yo no tengo esa potestad, ese derecho a perdonar pecados. Más bien, Dios lo hará a través del Espíritu Santo. Pero yo tengo el poder de hablar estas palabras, de enseñarlas para que la gente transforme su vida y pueda ver al Dios de la gloria. Y ese es el poder. Y recibiréis poder, ¿sí?
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén. Entonces, ¿cómo voy a ser yo testigo de Jehová? ¿Cómo voy a ser yo testigo de Dios? ¿Cómo voy a ser yo testigo de las obras del Espíritu Santo cuando yo en verdad comience a caminar con Jesús? Comience a caminar en la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Y ahí vendrá sobre mí el Espíritu Santo, y donde yo vaya estaré bendecido, estaré bajo la unción del Espíritu Santo para poder dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mí, porque entonces hablaré con poder, hablaré con una fortaleza, con una convicción profunda, sin estar dando gritos, sin estar dando alaridos, sin estar convenciendo, sino que la misma palabra penetrará en las almas y en el espíritu de la gente. Ese es el poder, ¿sí? Cuando venga el Espíritu Santo sobre mí. Que el Espíritu Santo nos guía y nos convence de que debemos renunciar al pecado y a la vida, aquella vida desordenada y vacía que teníamos. Veamos Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículos 8 al 11. Juan capítulo 16, versículos del 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Ok. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Se dan cuenta de lo que les estaba hablando anteriormente? Entonces, el poder que yo estoy recibiendo a través del Espíritu Santo es para anunciar esto, para que la gente, para que el mundo, para que aquellos que escuchan la palabra de Dios dejen esa vida desordenada y vacía y equivocada de sus morales, de sus pensamientos, aún de sus ideologías, y se acerquen a conocer el verdadero Dios, al verdadero Jesucristo, que nos ayuda a seguir adelante. Entonces, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, recibiréis poder. ¿Poder para qué? Para convencer al mundo de que está en pecado, de que vive una vida injusta. ¿Y cómo así que en pecado? Por cuanto no creen en Dios, no creen en Jesucristo. Cuando no creen en Jesucristo, cuando no creen en Dios y lo niegan, es una vida pecaminosa. Punto. Eso lo dice Dios. Dios, el creador del cielo y la tierra, el creador de mi vida y de la suya. Eso no hay alguien que pueda debatirlo ni pueda quitarlo. Solo son ideologías, pero no pueden demostrar. Entonces, cuando la gente, cuando el mundo no cree en Jesucristo, vive en el pecado, y el Espíritu Santo nos da poder para entender esto y para enseñárselo a la gente. Nos ayuda también llevar el mensaje de salvación sin temor. Hechos capítulo 4, versículo 1. Versículo 31. Entonces, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos ¿de qué? Exacto, llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Hablaban con qué? En denuedo. Hablaban convincentes, hablaban con un poder sobre la palabra de Dios. Es que esto es lo que nos hace libres a todos. Y es que todas las cosas van a suceder, es cierto. El Espíritu Santo nos utiliza a todos de una forma diferente, y Él actúa de una forma diferente, se manifiesta de una forma tan diferente en nuestras vidas. Yo no estoy diciendo que si tú quieres saltar cuando alabas a Dios es malo, no, es una acción de que te mueve el Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo que cuando tú dices, Señor, todas las cosas se harán porque yo creo en ti, no está malo. El Espíritu Santo te confirma que Dios hará las cosas, te da esa fe.
Pero lo primordial, la iniciativa, la verdadera iniciativa, lo que es más importante es que Dios, a través del Espíritu Santo, nos da esa fuerza para hablar de su palabra y dar testimonio de lo que está aquí adentro y de lo que está aquí también. Por ejemplo, yo le puedo comentar a ustedes de la vida de Moisés, pero Moisés ya dio su testimonio. Hay una vida que nos está dando de ejemplo, que es la de Moisés, pero también tiene que existir la suya, la mía. Nosotros también tenemos que hablar y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ay, pero a mí me da mucho miedo decir quién era yo antes. Mucho miedo decir qué es lo que hacía antes. Tampoco usted se va a confesar, pero usted puede dar un testimonio. Pero cuando usted comienza a usar la fuerza del Espíritu Santo, usted ya comienza a testificar sin miedos. Usted ya comienza a testificar sin perjuicios. No tengo miedo de decir que antes yo era un borracho, antes yo era un fumador, antes yo era un adúltero, pero que ahora Dios ha cambiado mi vida y yo recibí primero su amor y eso me permitió a mí cambiar. ¿Sí? Ese anuncio, esas buenas nuevas de Jesucristo en nuestras vidas es lo que Dios nos está diciendo. A través del Espíritu Santo les daré fuerzas para que hablen sin temor. ¿Me va a entender? Entonces el 31, ya lo leímos, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nos hace libres de la vida pasada, nos hace vivir en libertad. Segunda de Corintios, capítulo 3. Vamos a ver qué dice Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. No está hablando de una iglesia, no está hablando de un templo, no está hablando de una congregación, no está hablando de un lugar, está hablando de aquí, adentro. ¿Sí? El Espíritu Santo no habita en templos, el Espíritu Santo habita en este templo hecho por Dios, no en templos hechos por hombres. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo tengo la potestad y el poder del Espíritu Santo para proseguir adelante sin que nadie me acuse del pasado. Lamentablemente hay gente que nos puede acusar y recordar qué fue lo que vivimos antes. ¿Recuerdas que tú fuiste un ladrón? ¿Recuerdas que tú pecaste? ¿Recuerdas que fuiste un adúltero? ¿Recuerdas que fuiste un mentiroso? ¿Recuerdas que tú robaste? ¿Que tú mentiste? Y la gente hace eso. Pero el Espíritu Santo no hace eso en nosotros. El Espíritu Santo no nos hace recordar lo que fuimos. El Espíritu Santo lo que nos hace recordar para qué fuimos creados. Y fuimos creados para alabar y amar a Dios y ser libres de todo aquel pecado que nos condenaba. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te va a decir, o como hoy no oraste al Padre, como hoy no leíste la Biblia, entonces ahora te voy a decir algo. Recordate que Dios te sacó de allá. O sea, el Espíritu Santo no te va a restregar en tu cara tu vida pasada, porque media vez Dios te perdonó, media vez Jesucristo te ha dado una oportunidad más. No hay nada ni nadie que pueda venirte a restregar en tu cara tu vida pasada, porque eso ya se quedó enterrado y muerto. Ahora tú tienes que poner tu vista hacia adelante y en las cosas de arriba, porque Dios te ha dado esa libertad. El Espíritu Santo te ha dado la libertad y te hace vivir en libertad para que tú reflexiones sobre tu vida, seas libre y puedas seguir adelante en el camino de Dios, sin que estés condenando a algo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Donde esté el Espíritu Santo, donde esté mi Señor Jesucristo, ahí hay libertad. ¿Y dónde están ellos? En mi vida. Entonces yo soy una persona libre. Soy un hombre, soy una mujer libre.
Y ya no hay nada ni nadie que pueda acusarme de lo que yo fui. Y si ahorita me está costando a mí a seguir adelante, pues el Espíritu Santo me está ayudando a seguir adelante, pero no me está acusando. Nos hace libres. Gálatas 5:16. ¿Y qué dice Gálatas 5, capítulo 5, versículo 16? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Verdad? Porque ¿cuáles son los deseos de la carne? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Sí? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Sí? Y ahí comienza a dar una lista de qué son las cosas de la carne. Y es que ustedes, cuando nosotros comenzamos a satisfacer la carne, envidias, egoísmos, amarguras, pleitos, mentiras, murmuraciones, chismes, todo eso son cosas de la carne, de la naturaleza humana, ¿sí? Y cuando nosotros comenzamos a darle auge y participamos en esos actos, entonces el Espíritu Santo no mora en nosotros. Por eso es que muchas veces nos cuesta ir a la iglesia, por eso es que muchas veces nos es tan difícil aún orar. Y es que no es por tiempo. Dios sabe cuando no tienes tiempo, ni que Dios no entendiera eso. Pero Dios también sabe cuando sí tienes tiempo, sí sabes hacerlo, pero no lo haces porque te estás distraído, estás distraída en otras cosas de la carne. ¿Sí? Esas son las cosas. Si alguien me invita a hacer algo malo, yo digo no. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en mí. Y no tengo fuerzas para hacerlo, pues yo se lo pido. O sea, Espíritu Santo, ayúdame a tener fuerza, y entonces seguiré y tendré esa fuerza. Se oye como que si fuera una película de no sé qué, de Chazán o una... No es eso. Es que el Espíritu Santo sí existe. Pero ¿por qué muchas veces yo no lo siento, no lo oigo? Porque no lo pedimos y no tratamos de consagrarnos y tener el hábito de andar en el Espíritu de Dios. Es que yo no sé cómo hacerlo. Pues aquí lo dice. Es que no sepamos, es que no investigamos, no preguntamos. ¿Sí? Si a mí me invitan de aquí a ¿qué les digo yo? Ir a ver un castillo a Inglaterra o a España, pues me gustaría ir, pero como yo no conozco, pues pregunto. Voy a una aerolínea, oiga, ¿qué avión es el que sale para España? ¿Qué avión es el que sale para Sudamérica? ¿Qué avión es el que sale para Disneylandia? ¿Verdad? ¿Qué avión sale para Tikal? Para los lugares muy bonitos de aquí, de Guatemala, ¿sí? Para Semuchampey, para Esquipulas. ¿Qué bus es el que sale para allá? ¿Qué camioneta es el que me lleva? Pues yo pregunto cómo llegar, porque yo quiero ir ahí. Entonces, igual que pasa con el Espíritu Santo, yo quiero vivir las cosas en el Espíritu, yo quiero vivir las cosas del Espíritu. Entonces pregunto, tengo que preguntar. Y si yo no sé buscar la respuesta aquí, pues debo de buscar a un guía que me ayude, un pastor, un predicador, un evangelista. Y ellos me ayudarán. Pero si nosotros no preguntamos, nunca vamos a entender muchas cosas. Nunca las vamos a comprender y mucho menos vamos a andar ahí. Así es como funcionan esas cosas. Donde esté el Señor, ahí está el Espíritu y ahí hay libertad. Nadie puede acusarte de tu vida pasada. Solo el Espíritu Santo es el que te fortalece y es el que te guía a hacer las cosas de Dios. Eso no es un privilegio, y quiero aclarar esto. Las obras del Espíritu Santo no es un privilegio como lo vemos dentro de una congregación. El privilegio de leer la Biblia, el privilegio de orar, el privilegio de recoger la ofrenda, el privilegio de pasar a predicar, no es un privilegio. ¿Sí? Muchas veces el Espíritu Santo nos usa y nos hace un llamado para ejercer dones espirituales. ¿Sí? Y esos dones dan fruto. Y esos dones nos fortalecen y nos edifican. No es un privilegio. Los privilegios lo ponen los hombres dentro de la congregación, pero los dones los da el Espíritu Santo y la obra lo establece Dios.
A eso fuimos nosotros llamados, ¿sí? Si yo puedo predicar, a mí me gusta predicar, a mí me gusta cantar, tocar el teclado y cantar, a mí me gusta eso, pero a mí me cuesta mucho pararme en una esquina y agarrar un megáfono y hablar fuerte. Me cuesta a mí hacer eso. Tal vez ese no es mi llamado es otro, pero yo lo busco, yo se lo pido a Dios y le pido a Dios que me ayude, ¿sí? Entonces, los dones del Espíritu Santo son dados a aquellos que lo buscan y a aquellos que son libres en el Señor y que creen en Jesucristo, creen en Dios y la verdad los hace libres. Nos confirma que somos hijos de Dios. En Romanos, veamos Romanos capítulo 8. Del 14 al 16. Versículos 14 al 16 del capítulo 8 de Romanos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Si nosotros vivimos en el Espíritu Santo, si nosotros tratamos la manera de hacer las cosas del Espíritu Santo como lo manda la palabra, entonces nosotros vamos a ser guiados, ¿sí? No es que tú tengas que rogar a ser guiado, no, el Espíritu Santo te guiará. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre significa, heme aquí Señor, heme aquí Padre. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas de mí, Abba Padre? Aquí estoy, úsame, Padre. Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nosotros, de nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Tú no tienes que estar diciendo que eres predicador, tú no tienes que estar diciendo que eres profeta, tú no tienes que estar diciendo nada. El Espíritu Santo dará testimonio de quién eres tú delante de Dios. Automáticamente, tu mirada, tu sonrisa, tu semblante, tu forma de hablar, tu forma de ser, tu forma de expresarte, donde quiera que vayas, el Espíritu Santo dará testimonio. ¿Te ha pasado alguna vez que tú vas en el bus, vas en el metro, vas en la camioneta, vas en el supermercado y encuentras una amistad, una persona y te dicen, tú eres cristiano, tú eres evangélico, tú crees en Dios porque ven algo en nosotros? Y eso es muy maravilloso porque nosotros trabajamos la manera de andar en el Espíritu y esa es nuestra vida de consagración, nuestro hábito, uno de los hábitos de consagración, andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu Santo. No estoy diciendo que vamos a caminar como si fuéramos el hombre nuclear. No estoy diciendo que vamos a hablar como si estuviéramos en otra dimensión. No, somos normales. Hombres y mujeres normales. Caminamos como un hombre y una mujer normal. ¿Sí? Hablamos, ¿sí? Nos vestimos como personas normales, pero hay algo sobrenatural que el Espíritu Santo dará testimonio a nosotros, sin que nosotros tratemos la manera de procurarlo, sino que el Espíritu Santo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es buscar más de Dios, buscar más de su palabra y el Espíritu Santo dará testimonio de eso. Y sobre todas las cosas, Gálatas 5, capítulo 5, versículos 22 al 25, Gálatas. Esto es algo mucho maravilloso también. Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5, 22 al 25 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne de sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando nosotros entonces vivimos una vida consagrada a Dios y buscamos estos hábitos, el Espíritu Santo dará testimonio. Si nosotros no andamos en el Espíritu, es imposible que nosotros tengamos el deseo de aprender más la palabra y escudriñarla. Aún para leer la Biblia hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a tener entendimiento.
y así poder nosotros saber cuál es la voluntad de Dios. Si nosotros no leemos la palabra de Dios y no andamos en el Espíritu Santo, es imposible que tengamos fe. Es imposible que tengamos obediencia. Es imposible que nos guste y nos agrade orar. Es imposible que nos guste hablar con Dios. Debemos de andar en el Espíritu Santo, y si no sabemos cómo hacer eso, pidámoslo. Pidámoslo y Dios lo dará. No estemos pidiendo otras cosas. Un vehículo, una casa, un negocio, eso se obtiene con el esfuerzo. Eso no es malo. Dios nos da la recompensa de nuestro esfuerzo. Es cierto, y eso no es nada malo. Pero lo que sí debemos de pedir sobre todas las cosas es entendimiento para la voluntad de Dios, para lo que Él quiere hablar en nuestras vidas y transformar estas personas en personas diferentes. Que podamos ser nosotros personas que podamos dar testimonio del Dios que vive dentro de nosotros. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias te damos por toda tu bendición, por toda tu gloria. Gracias te damos por esta guianza que tú nos has dado y porque tú nos has permitido saber de tu palabra. Ayúdanos a darte honra y gloria como tú te lo mereces, y ayúdanos, Señor Jesús, siempre a darte lo mejor en nuestra vida. Espíritu Santo, pedimos que mores en nuestras vidas. Si hay algo que tenemos que sacarlo, Señor. Algún rencor, mal recuerdo, algún mal sentimiento, aun cuando nosotros sabemos que hay personas que esperábamos que nos amaran, pero tal vez es difícil y eso nos ha dañado. Pero sacamos ese sentimiento y permitimos, Espíritu Santo, que tú vivas dentro de nuestras vidas. Y ahí, Señor, tú nos levantarás, nos fortalecerás. Ya no vamos a temer muchas cosas, más bien vamos a estar seguros donde andemos y donde caminemos. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Padre nuestro. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sobre todas las cosas, lee palabra y habla con el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.